Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un cuento que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios que se llama Chacmol del gran escritor mexicano Carlos Fuentes. Así que hoy vamos obviamente a hablar un poquito de la biografía del escritor, vamos a hablar un poquito del contexto en que se creó esta obra literaria. Y evidentemente vamos a leer el cuento encontrando el simbolismo y sobre todo las figuras retóricas y finalmente vamos a hacer el análisis de contenido. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales. También si en este momento estás elaborando un ensayo y no sabes cómo elaborar una buena introducción, no sabes cómo hacer una buena tesis argumentativa, cómo sustentar esta tesis argumentativa con citas directas de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras, usando citas indirectas con normativa APA, séptima edición. Si no sabes cuándo colocar todos los autores dentro del ensayo, o sea, un autor, dos autores, tres autores, cuándo utilizar EROL, si no sabes construir una buena conclusión que invite a la reflexión, una buena lista de referencias siguiendo normativa APA o MLA, recuerda que en realidad puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada. Es muy sencillo, solamente te vas al botón unirme al lado de suscribirme y ahí seleccionas cualquiera de mis niveles de membresía. Hay niveles desde $99.99 al mes hasta $499.99 al mes. La diferencia entre mis niveles está en la cantidad de horas que puedo brindarte. Estas pueden oscilar de 5 horas en el caso de $99.99 o hasta 20 horas en el caso de $500. Así que eso dependerá obviamente de la cantidad de horas que tú necesites. De hecho, la inmensa mayoría de ustedes inicia en el nivel de $100 al mes y si necesita luego más horas al mes pueden hacer un upgrade y moverse a los niveles superiores. También, antes de continuar, quisiera agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses. Muchas gracias a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Si ustedes quieren donar para crear contenido educativo en este canal, lo pueden hacer desde $2.49 al mes. Y recuerden el tema de mis niveles de membresía, nuestro pequeño comercial, que puedes unirte a este canal uniéndote a los niveles de $99.99, $249, $399 o $499.99 al mes. Los pagos son mensuales, puedes cancelar en cualquier momento. Y una vez que te unas, es muy recomendable que me envíes un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com para que nos pongamos de acuerdo. Un poco para que ustedes se orienten, la inmensa mayoría de mis estudiantes en los Estados Unidos tiene 2 horas de diferencia conmigo. Si están en Francia van a tener como 6 o 8 horas de diferencia. Si están en Corea del Sur van a ser 20 horas de diferencia. Así que sí es muy importante que una vez que ustedes hagan el pago en YouTube, inmediatamente me manden un correo electrónico, si es posible, con el sílabo de la asignatura, con todos los trabajos que tengan pendientes. Recuerden que hacer un ensayo lleva tiempo, o sea, en otras palabras, si el ensayo es para mañana, no te puedo ayudar. Entonces, me tienes que avisar con tiempo, como mínimo con una semana de antelación, para apoyarte y garantizar que puedas ser exitoso en ese curso que en este momento se te está complicando, pero puede ser que lo único que necesites es tener una tutora que te vaya orientando. Los pagos igual se hacen a través de la plataforma de YouTube, es seguro para ti, es seguro para mí, así que pues en este mundo tan globalizado es posible que recibas clases conmigo a través de YouTube. Bueno, vamos a movernos entonces a una breve biografía de Carlos Fuentes, a quien yo he reseñado en este canal. Les puedo decir que fue un escritor mexicano perteneciente al movimiento conocido como el boom latinoamericano, que fue un periodo en que muchísimos escritores en Latinoamérica comenzaron a escribir. Las editoriales comenzaron a publicarlo. Entre estos escritores puedo mencionar a Mario Vargas Llosa, a la misma Isabel Allende, Gabriel García Márquez y por supuesto al gran Carlos Fuentes, que aunque nunca ganó el Nobel de Literatura, sí fue uno de los escritores más importantes del boom y todavía es un misterio al día de hoy, incluyendo para mí, por qué nunca lo ganó, teniendo una copiosa obra con cuentos, con novelas, que en realidad pues a veces pienso que el Nobel no se entrega tan justamente, ¿no?
De Carlos Fuente, aunque tengo su biografía en mi canal, les puedo dar algunos datos importantes. Él venía de una clase alta, era hijo de diplomáticos, así que esto le permitió vivir en Europa. De hecho, estudió en universidades norteamericanas y se empapó por eso de las diferentes corrientes literarias que había a lo largo de todo el mundo. Además, hablaba diferentes idiomas: español, inglés, italiano, portugués. Así que era un hombre sumamente culto y de hecho impartió clase de literatura en las mejores universidades en Europa y en los Estados Unidos. La obra de Carlos Fuente refleja la problemática y la complicada realidad mexicana, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Tiene un estilo narrativo experimentalista en la cual hace uso del realismo mágico, las cronologías fragmentadas, la multiplicidad de narradores, que lo vamos a ver en el cuento, que de pronto hay un narrador dentro de la historia, que es la persona, el protagonista, pero luego un amigo de él nos va a contar la historia, luego vamos a movernos de nuevo a ese narrador en primera persona, el narrador protagonista, y así vamos a tener multiplicidad de voces dentro del texto. También puntos de vista, porque va a haber narradores intradigéticos que están dentro de la historia, como en el caso del protagonista, y narradores extradigéticos, como en el caso del amigo. Esto lo van a entender a lo largo de la lectura, pero sí se lo doy para que ya lo vayan teniendo presente. Los temas normalmente de la obra de Carlos Fuentes es la historia prehispánica de México, temas vinculados al mestizaje racial, a la crítica social, a la crítica política, a la condición social del pueblo y a los coloquialismos mexicanos. Por eso en el cuento va a haber algunas palabras que ustedes se van a dar cuenta que pertenecen a la jerga del pueblo mexicano. Ganó muchísimos reconocimientos, premios literarios, pero en su vida personal yo diría que Carlos Fuente fue bastante desafortunado. Él perdió a 2 de sus hijos, uno de sus hijos tuvo porfiria, y como esta enfermedad requería múltiples transfusiones, desafortunadamente se contagió de VIH. Su hija tenía problemas de drogadicción y va a morir en México tras una sobredosis. Entonces en su vida personal, Carlos Fuente pues tuvo una vida así dura, complicada. Le sobrevivió una hija con la cual él no se llevaba bien, una hija que tuvo con una actriz mexicana. Entonces en su vida personal, pues digamos que fue un hombre con una vida compleja, bastante mujeriego, y que no logró tener nunca buenas relaciones con sus hijos. Bueno, el tema del boom latinoamericano daría para un solo video, pero a grandes rasgos les puedo decir que fue un movimiento de explosión literaria que nace en América Latina y que engloba a gran cantidad de escritores. En este movimiento se exploran aspectos de la historia y de la identidad latinoamericana. Además, destaca mucho el género de la novela, el cuento corto, y siempre los escritores tienen una visión crítica de la sociedad, de la política, reflejan abusos de poder, corrupción, pobreza. Eso lo vamos a ver en el cuento, porque de hecho el personaje principal va a volverse corrupto debido a la influencia de este ídolo que él ha comprado, ¿no? Otra cosa importante es que hay realismo mágico, porque en este tipo de literatura se mezcla la realidad y la fantasía. Entonces los escritores no solamente se basan en la realidad normal como hacía León Tolstoy con Ana Karenina o Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, sino que van a haber elementos fantásticos, ¿no? Me recuerda un poco a La Noche Boca Arriba, que también analizamos en este canal. Entonces vamos a ver lo fantástico, el mestizaje, lo indígena, lo mítico, porque cuando leamos el cuento ustedes se van a dar cuenta que tiene estos elementos fantásticos. Y básicamente el elemento fantástico es que el protagonista va a ser un coleccionista, va a comprar un ídolo maya indígena, y este ídolo va a ir cobrando vida a lo largo del cuento y al final se intuye que lo asesina o que él se suicida, ¿no? Hay esas dos versiones o interpretaciones de la obra. ¿Cuáles son los temas que están en este cuento Chacmol? Primero, el tiempo y el espacio, concretamente el individuo y su entorno, porque vamos a ver que el personaje principal es alguien solitario, además alguien que tiene una vida normal, va todos los días al trabajo, y de pronto en su entorno va a entrar este ídolo que él ha comprado, que va a ir cobrando vida y que va a ir deformando su realidad y va a ir deformando a nuestro personaje principal.
También vemos la trayectoria y la transformación porque el personaje principal inicia como un hombre común y corriente, como les decía, va al trabajo, paga sus cuentas, va a su casa, una persona solitaria, pero a raíz de la compra de ese ídolo, porque le gustaba coleccionar antigüedades, este ídolo va a comenzar a transformar a nuestro personaje y lo va a comenzar a deformar, él va a comenzar a robar. Entonces, lo que intenta contar el cuento es que la influencia de este ídolo va a ser negativo y al final lo va a llevar a la muerte. Entonces, la trayectoria y la transformación. Vemos la dualidad del ser, específicamente la construcción de la realidad que hace el personaje. Vemos también la imagen pública versus la imagen privada, porque vamos a ver datos dentro de la obra donde vemos que la imagen pública de nuestro personaje, que es una persona solitaria, que no tuvo mucho éxito en la vida, básicamente una persona común y corriente, como vemos en todas las películas de Hollywood, ¿no? Que de pronto aparece un personaje que todos los días se levanta, va al trabajo, en este caso no tiene familia, pero básicamente es una persona común y corriente. Y vemos versus la imagen privada, porque en su vida personal él va a vivir toda una transformación a través de la compra de este ídolo que de manera fantástica va a ir cobrando vida y es como si le fuera succionando su propia vida y poco a poco el ídolo va reemplazando al personaje principal, se va incluso apropiando de partes de la casa y al final es como si hurtara la vida del protagonista y lo quita de obviamente su entorno, ¿no? También vamos a ver la introspección porque el personaje principal va a hablar consigo mismo, se va a meter en sus pensamientos, ¿ok? De hecho, hay partes en que él se va a dar cuenta de que este ídolo lo está destruyendo y él va a querer salir de eso, por eso se va a ir a las playas de Acapulco, pero al final no va a lograr escaparse, ¿no? Este ídolo es como una especie de Chucky, ¿no? Que le está succionando la vida, los recursos económicos y que al final lo va a llevar a la más horrenda destrucción. También vamos a ver muy fuerte en el cuento las relaciones interpersonales, específicamente la amistad versus la hostilidad. Vamos a ver en la obra que hay una parte donde la obra es narrada por un amigo del protagonista. Entonces, ahí está la presencia de la amistad, incluso el protagonista va a recordar tiempos de su niñez, va a mencionar a algunos de sus amigos y vemos la hostilidad que se genera entre el protagonista y este ídolo que al final le está succionando la vida, los recursos, el sueño, ¿no? Y que como que se lo está comiendo, ¿no? Porque se está humanizando y va a terminar quitando a nuestro personaje principal del mapa, induciéndolo al suicidio o matándolo, ¿no? Que el cuento tiene un final abierto, podemos dar ahí dos tipos de interpretaciones. Vemos las relaciones de poder porque el ídolo se va a apropiar de la vida de este personaje, ¿no? Como usurpando la vida. Va a entrar a la casa y se va a ir apropiando primero del sótano, luego de las habitaciones. Entonces, poco a poco, no vemos estas relaciones de poder. Este ídolo va a controlar todo en la vida de nuestro personaje. Vemos también la creación literaria, específicamente la intertextualidad. Se van a mencionar otros textos. Vamos a ver, obviamente, como en toda obra literaria, cómo el escritor va hilvanando su proceso creativo, va construyendo el cuento. Y la metaliteratura o el metacuento, que es un cuento dentro de otro cuento a través de esta multiplicidad de narradores. También es importante que sepan qué significa Chacmol. Esta es la figura de Chacmol y de hecho Chacmol era el dios de la lluvia para los dioses mayas, ¿no? Y así lo representaban. Es de suma importancia, obviamente, en la cultura maya porque sin las lluvias no se podía cultivar el maíz, que si ustedes recuerdan era el alimento principal de los indígenas, ¿no? Por eso es que Chacmol era un dios tan importante. Y importante saber esto, que es el dios de la lluvia, porque vamos a ver esas alusiones mitológicas. De hecho, este dios no se va a alimentar del agua, entonces va a ir succionando el agua en la casa de este personaje. Y esto es porque es el dios de la lluvia, ¿no? Además, dato histórico importante, Auguste Le Pringon fue un arqueólogo francés muy importante y uno de los principales en descifrar muchos de los misterios de la cultura maya y él fue el que acuñó este nombre de Chacmol y lo asoció a la figura que estamos viendo en pantalla. En 1952, de hecho, se llevó a cabo una exposición de arte mexicano en París en que se trajo esta estatua de Chacmol, una estatua arqueológica,
Y bueno, esto ya es un poco fantástico, dicen que hubo grandes tormentas de lluvia por toda Latinoamérica y esto inmediatamente inspiró a Carlos Fuente, que decidió que daba para un cuento y crea este cuento que se llama Chacmol, inspirado en este evento que de verdad pasó. Bueno, obviamente eso de la lluvia no creo, pero sí, como ya se sabía que era el dios de la lluvia, entonces se creó toda una mitología dentro de este evento y esto lo inspira como escritor, ¿no? Al respecto de la obra, de hecho el periódico El Informador incluyó una cita que dice lo siguiente: para los mexicanos siguen vivas las formas cosmológicas de su México que se resiste a morir y se manifiesta a través del misterio y yo diría también a través de la literatura. La anécdota gira, por tanto, en torno a la resistencia de nuestras viejas formas de vida. De eso trata este cuento. Y Carlos Fuentes siempre se encuentra a la vanguardia del tiempo y el espacio mexicano, porque de hecho uno de los grandes intereses de Carlos Fuentes era rescatar la cultura mexicana, hacer cuentos que retrataran el México de su tiempo. Así que era un escritor muy conectado con su país, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la lectura del cuento y dice así el primer fragmento. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, comer el chucrot endulzado por los sudores de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los 40, y tan desmejorado como se le veía, intentar salvar a la medianoche el largo trecho entre Caleta y la isla de Roqueta, Fray Müller no permitió que se le velara. Entonces aquí se nos está dando información, ¿no? Que en su juventud nunca había nadado bien, pero que ahora a los 40 y tanto, desmejorado como se le veía, intentar salvar, o sea, intentar nadar el largo trecho entre Caleta y la isla de Roqueta era como un imposible, ¿no? Entonces aquí se nos infiere o que él tuvo un accidente o que se suicidó. Probablemente cuando lo terminemos de leer, yo les voy a dar mi apuesta, que yo creo que es como que lo que intenta decir Carlos Fuentes es que el ídolo indujo al protagonista al suicidio, ¿no? Fray Müller no permitió que se le velara, a pesar de ser un cliente tan antiguo en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba muy pálido dentro de su caja a que saliera el camión matutino de la terminal. Y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida, ¿no? Cuando llegué muy temprano a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un cúmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos con lonas, para que no se espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. Entonces, varias cosas importantes, vean ustedes que primero inicia con el primer narrador, que es el amigo, que nos va a contar lo que le pasó a Filiberto. También hay algunas alusiones simbólicas, como que el evento sucedió en Semana Santa, o sea, ese tiempo en el que normalmente la gente vacaciona, deja de trabajar, va al mar. Entonces hay un simbolismo aquí en esa Semana Santa. También hay una ambigüedad sobre la muerte, porque si ustedes se fijan, hay una parte dentro del cuento, un poquito más abajo, donde habla que el Filiberto muere probablemente nadando y que estaba muy pálido dentro de su caja, ¿no? Entonces aquí, donde dice, por el contrario, esa noche organizó un baile en la terraza sofocada mientras Filiberto esperaba muy pálido dentro de la caja, hay una ambigüedad sobre la muerte, porque él está muerto, pero no se revela como algo trágico, porque es el paso a la otra vida. Entonces aquí hay un tema, una ambigüedad sobre la muerte, no entendida como algo trágico. La gente, fíjense que en el cuento no llora, no lo extraña, sino más bien Filiberto incluso está consciente de que va a pasar de una vida a la otra, ¿no? También hay una paradoja, una especie de oxímoron dentro de la obra, porque dice, cuando llegué muy temprano a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un cúmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos con lonas para que no se espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado
sal al viaje, ¿no? Entonces hay una paradoja porque aunque murió una persona de manera muy trágica, imagínense que le estaba nadando, se ahoga, pero vean ustedes cómo es como si nadie lo extrañara, ¿no? Simplemente muere y el amigo va a buscar el cadáver para devolverlo a su hogar, y cuando llega al hogar va a encontrar una gran sorpresa, ¿no? Y vemos un poco de humor porque dice, a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. En un evento traumático hay uso de ese humor, ¿no? De esa especie de sarcasmo. Un poco de contexto: las playas de Acapulco son playas para veranear y disfrutar de las vacaciones que existen en México. Mucha gente en vacaciones va a estas playas, así que este dato es importante tenerlo presente porque Filiberto va en Semana Santa a irse a estas playas maravillosas de México a vacacionar. Luego vamos a descubrir que no es solo a vacacionar, sino a huir de alguien que se ha metido en su casa y que se está apropiando de su propia vida, ¿no? Entonces continúa el cuento, dice: salimos de Acapulco a la hora de la brisa tempranera. Esta tierra colorada nacieron el calor y la luz. Mientras desayunaba huevo y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior, junto con sus otras pertenencias en la pensión de los Müller. 200 pesos, un periódico drogado de la Ciudad de México, cachos de lotería, el pasaje de ida y solo de ida, y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. Aquí, si ustedes se fijan, hay un monólogo interior, o sea, el personaje, que es el amigo de Filiberto, está hablando consigo mismo. El monólogo interior es una técnica literaria, ¿no? Es cuando él comienza a pensar que qué extraño que entre las posesiones de su amigo, que se llama Filiberto, que murió nadando, aparentemente, solo hay un pasaje de ida. Es extraño porque si uno compra un pasaje, obviamente, y te vas a vacacionar, debería haber sido de ida y de vuelta. Quiere decir que Filiberto no planeaba volver. Y ya allí hay una prefiguración que nos da una idea de que a Filiberto le ha pasado algo muy malo en su vida y que probablemente este viaje no era un viaje vacacional, sino un viaje huyendo de algo o un viaje en busca de su autodestrucción, ¿no? Luego dice: me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas, el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto por la vida privada de mi difunto amigo. Entonces, aquí hay algunas imágenes, o sea, él encuentra el diario, no lea bien el diario, ¿no? Y aunque pues tiene el sentimiento de respeto por la vida privada de su difunto amigo, decide leerlo. Luego dice: recordaría, si empezaba con eso, nuestra cotidiana labor en la oficina. Entonces aquí nos da otro dato, que trabajaban juntos. Quizás sabría al fin por qué fue declinado, olvidando sus deberes. ¿Por qué dictaba oficios sin sentido, ni número, ni sufragio electivo, no reelección? ¿Por qué en fin fue corrido, o sea, despedido, olvidada la pensión sin respetar los escalafones? Entonces aquí nuevamente vemos ese monólogo interior. Él está diciendo: si yo leo el diario, a lo mejor descubro qué le pasó a mi amigo, y nos da una enumeración de cosas que pasaron, ¿no? Porque aquí lo dice claramente. Quizás sabría al fin por qué fue declinado, y una enumeración de eventos, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficios sin sentido, ni número, ni sufragio electivo, no reelección, y por qué fue corrido. Entonces vemos una enumeración de cosas que a Filiberto le fueron pasando y que al final su amigo no sabe por qué. Entonces piensa: si me leo el diario, a lo mejor cuenta qué le pasó, se volvió loco, o sea, qué le ocurrió a mi amigo Filiberto. También vemos algo importante, nos da una información importante, que al final de su vida, Filiberto fue olvidando sus deberes. O sea, que algo le pasó, o una enfermedad mental, o la influencia de alguien. Vamos a descubrir a lo largo de la lectura que sí fue la influencia de una estatua que compró, de una figura. También hay una alusión al contexto político del presidente Francisco Madero, quien impulsó el lema que decía sufragio electivo, no reelección, para hacer frente al presidente Porfirio Díaz, que era un presidente corrupto que se reeligió en muchas ocasiones. Entonces también esto ubica el contexto histórico dentro de estos eventos y de este periodo político de México, ¿no? Algo que hacía mucho Carlos Fuente, porque le gustaba meter dentro de sus cuentos temas de la cultura mexicana, porque lo que quería era rescatar su cultura, ¿no? Y esta es la mejor forma de hacerlo, no imponerse a través de la fuerza, sino hacerlo a través de la literatura. Luego dice:
Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. Entonces, vean ustedes que aquí aparece el segundo narrador, que es Filiberto, y lo sabemos porque aparecen estas comillas. Quiere decir que ya no está hablando el amigo, sino otro narrador, que es el personaje. Esto se conoce como polifonía, cuando dentro del texto hablan diferentes narradores. Luego dice, el licenciado amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Entonces, vean ustedes aquí que el café representa también que el personaje es tacaño, no le gusta ni siquiera gastar en un café. Y probablemente también podemos intuir que pues no es demasiado rico, ya que pues como que le pesa gastarse 5 pesos en un café. También nos da algunos datos importantes, que ya no es un hombre de 20 años, sino que está ubicado en sus 40. Entonces ya nos podemos comenzar a hacer una idea de quién es este hombre Filiberto que murió ahogado. Luego dice, entonces todos estábamos en un mismo plano. Hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa, o sea, ofensiva, hacia los compañeros. De hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían por su baja extracción o falta de elegancia. O sea, aquí vemos algunos comentarios de diferencias de clases sociales, vemos algo de nostalgia porque él está recordando su juventud, los ideales, los amigos que tenía, ¿no? Y cómo en su juventud él tenía ideales de igualdad de clases y cómo a lo largo del tiempo eso ha ido cambiando porque él se ha ido ajustando a la sociedad, se ha ido insertando a la sociedad que lo que demanda es precisamente que él trabaje y cumpla su función. Un poco una crítica a la sociedad materialista de consumo. Luego dice, yo sabía que muchos de ellos, quizás los más humildes, llegarían muy alto y aquí en la escuela se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía cursaríamos el mar bravío. Vean que el mar bravío es una metáfora de la vida. Entonces él está recordando que allí él hizo muy buenas amistades, ¿ok? Con quienes en teoría él iba a afrontar la vida y iba a hacer realidad todos sus sueños, ¿no? Y luego dice, no fue así, no hubo reglas. Muchos de los humildes se quedaron allí, muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Entonces, aquí también hay una prefiguración de su muerte, porque dice, en compañía de quienes cursaríamos el mar bravío. Vean ustedes que aquí ya nos empieza a adelantar que él va a morir ahogado, ¿no? De esta manera sutil, pero hay esta prefiguración de la muerte, porque recordemos que él no va a lograr llegar de una costa a la otra costa, porque se va a meter supuestamente a nadar y va a morir ahogado, ¿no? Entonces ya nos empieza a adelantar que algo malo obviamente le pasó al protagonista y vamos a ir descubriendo qué fue. También hay algunos comentarios de clase, ¿no? Que había personas humildes, que unos se quedaron humildes, otros avanzaron, ¿no? Y que pues básicamente esa vida de juventud, esos sueños de llegar muy lejos están destruidos, ¿no? Porque al final él terminó siendo un funcionario público. Luego dice, otros que parecíamos prometerlo todo, nos quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. Entonces vean ustedes aquí el uso de la hipérbole cuando dice quedamos destripados en un examen extracurricular, también nos da una idea de que en algún momento de su vida no tuvo mucho éxito académico y que por tanto eso le truncó el futuro, ¿no? También vemos una especie de crisis existencial porque nos damos cuenta que Filiberto no logró nada en su vida. Todos esos sueños de salir adelante, de tener éxito que tuvo en la universidad, fueron quedando completamente en el olvido, ¿no? Y en este momento él básicamente tiene una vida simple, lo vamos a descubrir a lo largo de la lectura, no ha alcanzado nada trascendental, no se ha convertido en un exitoso hombre de negocio, como tal vez él hubiera pensado en su juventud. Entonces es una persona con la vida frustrada, amargada, y luego vamos a ver además que es una persona solitaria. Ok, luego dice, en fin, hoy volví a sentarme en las sillas modernizadas. También hay como barricada de una invasión una fuente de sodas y pretendí leer expedientes.
Vi a muchos antiguos compañeros cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, prósperos, con el café que casi no reconocía, con la ciudad misma, había ido cincelándose a ritmo distinto del mío. Entonces vemos aquí también una crítica a la sociedad moderna, a la sociedad de consumo, ¿no? Porque él llega a sentarse al café, ¿no? Llega con unos expedientes y ahí vio a muchos de sus antiguos compañeros que prácticamente no le hablan, ¿no? Como si no lo reconocieran. Entonces esa amistad de la juventud, ese momento en la universidad en que todos se unieron en la búsqueda de sueños, de salir adelante, al final fue dando lugar a lo que son hoy, hombres cada uno en su trabajo, unos teniendo éxito, otros no. Y en el caso concreto de él, está como haciendo una reflexión que su vida no ha sido nada trascendental, no ha logrado probablemente los sueños de su juventud. Luego dice, no, ya no me reconocían o no me querían reconocer. A lo sumo uno o dos, una mano gorda y rápida sobre el hombro. Adiós viejo, ¿qué tal? Entre ellos y yo mediaban los 18 agujeros del country club. Entonces, también aquí nos está diciendo que algunos de sus compañeros sí lograron tener éxito, que van al country club, pero él no pertenece a ese cúmulo o a ese grupo de personas con éxito y simplemente lo miran con desprecio. A lo sumo lo saludan. Entonces, nuevamente vemos este comentario de clase, esta diferencia que hay entre Filiberto y sus antiguos compañeros de universidad. Luego dice, me disfracé detrás de los expedientes, hay un lenguaje metafórico, ¿no? Porque nadie se puede disfrazar o esconder, o sea, detrás de los expedientes, entonces no se disfrazó, lo que quiere decir es que se trató un poco como de meter en los expedientes para distraerse o para que no lo vieran. Entonces vemos aquí una metáfora, ¿no? Me disfracé detrás de los expedientes como si le hubieran servido como ropa, pero sí lo que quiere decir es que se ocultó en los expedientes para no sufrir o la humillación o el desprecio de esos antiguos compañeros de universidad, porque recordemos que él no ha sido un hombre exitoso y simplemente un funcionario público. Ya sabemos ese dato porque hace trabajo de oficina, porque menciona la palabra expediente. Además que su vida no es nada trascendental, ¿no? Luego dice, desfilaron en mi memoria los años de las grandes ilusiones. Ven ahí una personificación, ¿no? Desfilaron como si las ilusiones, los recuerdos pudieran desfilar, sabemos que no. Y luego dice, de los pronósticos felices y también todas las omisiones que impidieron su realización. Entonces, a través de grandes ilusiones nos dice que él comenzó a recordar todo lo que había vivido en su juventud, esos sueños, que creo que nos pasa a todos, ¿no? Como cuando somos jóvenes soñamos mucho con el éxito, con la realización de nuestras metas, y luego cuando lo vemos en retrospectiva, pues vemos que la realidad es más dura, hay que trabajar, pagar cuentas. Entonces a eso se refiere, ¿no? Él no está permitiendo la entrada a su mundo afectivo y a esa realidad que es que no ha logrado nada en su vida y en ese momento está recordando años mejores cuando era joven. Luego dice, sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado. Vean esta hermosa metáfora del pasado. Hay una personificación porque dice, sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado, como si el pasado fuera algo en que meter los dedos, cosa que es imposible, entonces está personificando el pasado como si fuera algo tangible, y luego dice, y pegar los trozos de algún rompecabezas abandonado, ¿no? Vemos aquí una personificación. Pero el arcón de los juguetes se va olvidando y al cabo, ¿quién sabrá dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Entonces vean ustedes aquí que hay una enumeración y también hay una interrogación retórica. Él hace una pregunta, dice, ¿quién sabrá dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Y a través de esta enumeración nos introduce a los recuerdos de su infancia. Es decir, él está recordando también cuando era niño, cuando jugaba con soldaditos de plomo, con espadas, en un tiempo en que probablemente las diferencias sociales no eran tan marcadas, porque al final pues eran niños, entonces los niños no son tan conscientes de esta persona es millonaria, esta persona es pobre, esta persona es funcionaria pública. Entonces él está recordando, ¿no? Luego dice, los disfraces tan queridos no fueron más que eso. Y sin embargo había habido constancia, disciplina, apego al deber. Vean aquí una enumeración donde está dejando claro que a pesar que él no triunfó tanto en su vida,
si tuvo constancia, disciplina, apego al deber. Y luego hay otra pregunta. ¿No era suficiente o sobraba? Y es una pregunta paradójica. O me excedí en disciplina o me sobró disciplina que por eso no logré alcanzar los sueños que yo quería. Entonces, si ustedes se fijan, nos estamos metiendo en los pensamientos del personaje, por tanto hay una fuerte introspección porque estamos navegando en la mente y en las imágenes y en los recuerdos de nuestro personaje, ¿no? Luego dice, en ocasiones me asaltaba el recuerdo de Rilke. Y Rilke fue un filósofo que de hecho habló sobre la muerte joven, de las personas que mueren a edad temprana. Y entonces aquí hace esta alusión a este filósofo, pero esta alusión es adrede porque recordemos que el mismo Filiberto va a morir joven, va a morir con 40 años. O sea, prácticamente mi edad. Entonces va a morir súper joven. O sea, esta alusión, ¿ok? Que también nos está adelantando que Filiberto va a morir joven, ya nos lo dijeron al inicio que va a morir ahogado, pero esto también es nuevamente una prefiguración que nos adelanta el trágico final del protagonista, ¿no? Porque al final 40 años es todavía un hombre súper joven. Luego dice, la gran recompensa de la aventura de juventud debe ser la muerte. Jóvenes, debemos partir con todos nuestros secretos. Hoy no tendría que volver la mirada a las ciudades de sal. Aquí fíjense que hay una metáfora cuando dice a las ciudades de sal y es además una alusión bíblica a las ciudades de sal que fueron destruidas por el pecado. Eso aparece en la Biblia. Si ustedes recuerdan, la esposa de Lot, cuando ellos van huyendo de Babilonia, ¿no? Porque Dios le dice que se vayan, porque ellos no merecen la destrucción, porque son personas buenas, pero que no pueden mirar atrás, la esposa de Lot mira atrás y queda convertida en estatua de sal. Entonces hay una clara alusión bíblica que también nos da una idea de la intertextualidad con la Biblia, que la intertextualidad no es más que hacer alusión dentro de un texto a otro texto que todo el mundo conoce. La intertextualidad más común es la bíblica, ¿no? Porque se pueden mencionar a Jesús, a los apóstoles, a María, entonces a Melchor, Gaspar y Baltasar, o sea, como son obras tan conocidas, independientemente que seamos creyentes o no, entonces la intertextualidad bíblica es probablemente de las más comunes, pero también, por ejemplo, alusiones a Sansón y Dalila o alusiones a Troya, ¿no? El caballo de Troya, que, bueno, no son historias bíblicas. Entonces, lo que les estoy explicando es qué cosa es el recurso del intertexto, ¿no? Dentro de un texto hacer alusión a otro muy famoso, básicamente. Luego, aquí también hay como una pregunta retórica porque dice, la gran recompensa de la aventura de la juventud debe ser la muerte. Y hay como algo paradójico. ¿Por qué la recompensa de la aventura de la juventud es la muerte, ¿no? Es como paradójico, como una antítesis, porque nadie quiere morir, mucho menos en juventud. Entonces vemos aquí la gran paradoja de su vida, porque él dice la gran recompensa de la aventura de la juventud debe ser la muerte, y esto también es una prefiguración porque el personaje al final efectivamente va a terminar muriendo, ¿no? Como lo menciona. Por eso la palabra muerte o ciudades de sal, que significa muerte, va a aparecer constantemente dentro del cuento, avisándonos todo el tiempo que Filiberto va a morir. No sabemos cómo, pero, o sí sabemos cómo ya, ahogado, pero no sabemos qué lo llevó a esa muerte y lo vamos a ir descubriendo. Luego dice, 5 pesos, 2 de propina. Entonces, vean ustedes también que él acaba de tomarse el café, va a pagar la cuenta y ese día se siente generoso y va a dar una propina de 2 pesos, ¿no? Luego dice, Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de catedral y juntos nos encaminamos a palacio. Él es descreído, pero no le basta. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría. ¿No? Aquí en fabricar una teoría hay una personificación, ¿no? Porque las teorías en realidad pueden venir a nuestra mente, pero no se pueden fabricar. Se fabrican las casas, los lugares, ¿no? Que se pueden construir. Luego dice que si yo no fuera mexicano no adoraría a Cristo y no, mira, parece evidente. Llegan los españoles y le proponen adorar a un Dios muerto hecho un coágulo con el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado, ofrendado. Vean ustedes aquí esta clara imagen alusiva a Dios, ¿ok? Porque ahí dice, llegan los españoles y te proponen adorar a un Dios muerto hecho un coágulo con el costado herido, clavado en una cruz. Evidentemente es una imagen visual del Jesucristo, ¿no? Que está crucificado y que representa la religión cristiana.
Luego dice sacrificado, ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida? Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o por maometanos. Hay también un tinte de humor. Aquí también vemos el fluir de conciencia porque él está pensando, ¿no? Todo esto que estamos leyendo son sus pensamientos. Recordemos que por eso abre aquí comillas, ¿no? Son sus pensamientos, las ideas de Filiberto, que recordemos que no es el personaje que inició la historia. La historia la comienza iniciando el amigo que va a agarrar el diario y nos va a comenzar a contar qué le pasó a Filiberto. También hay aquí algunos comentarios sobre la historia, la identidad y la cultura mexicana, ¿no? Porque dice, ¿no?, que uno de sus amigos le gustaba teorizar sobre estos aspectos filosóficos y dice aquí, juntos nos encaminamos al palacio, él es descreído, pero no le basta, en media cuadra tuvo que fabricar una teoría que si yo no fuera mexicano no adoraría a Cristo. Entonces aquí son algunas alusiones a la cultura mexicana, que como él es mexicano, adora a Cristo, o sea, gran parte de la población mexicana, igual ocurre en Nicaragua, tienen fuertes creencias católicas y creencias cristianas, ¿no? Entonces aquí también hay unas alusiones a las creencias del personaje y también hay un tinte de ironía y un poco de crítica porque dice, adorar a un Dios muerto, hecho un coágulo con el costado herido, sacrificado, ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial y a toda tu vida? Figúrate en cambio que México hubiera sido conquistado por budistas o por maometanos. Entonces, aquí hay una imagen de Jesús en el Calvario, ¿ok? Y también nos dice que debido a, esto es una alusión cultural, debido a que en México, si ustedes saben, los aztecas hacían sacrificios humanos, entonces él está como haciendo una comparación entre las creencias que hay en México y los sacrificios humanos, o el sacrificio humano que representó que Dios supuestamente enviara a su hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, ven claramente aquí cómo nos están dando un poco de contexto cultural, está haciendo alusiones cristianas y una comparación entre la cultura de los indígenas mexicanos y la cultura cristiana, ¿no? Y que por eso se pudo haber tan buena simbiosis, porque al final los mayas, los aztecas hacían sacrificios humanos a los dioses y también el cristianismo hace un sacrificio humano a través de la muerte de Jesucristo, ¿no? Claramente ahí hay esta comparación entre estas dos culturas que además se parecen, ¿no? Porque dicen son culturas un poco sanguinarias. Luego dice el cuento, no es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión, pero un Dios al que no le basta que se sacrificaran por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón, caramba, jaque mate a Huatzipol. Entonces, aquí si ustedes se fijan, hay una alusión mitológica, ¿ok? También hay una alusión a los sacrificios que se hacían en México por parte de los aztecas, de los mayas, ¿no? Que se sabía que se han hecho sacrificios que arrancaban el corazón, sacaban sangre, ¿no? Era algo muy común. Eso lo vemos en La Noche Boca Arriba también, otro cuento. Y vemos una clara alusión al dios de la guerra, ¿ok? Que era un dios indígena, ¿no? Entonces vean cómo él va mezclando la tradición traída por los españoles, que es el cristianismo, con los diferentes dioses que hay según la mitología o la historia de México, ¿no? Luego dice, el cristianismo en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Entonces ven cómo él hace esta comparación, ¿no? Que ya lo va diciendo arriba cuando menciona este tema de Jesucristo, del Dios herido en el costado, porque dice, el cristianismo en su sentido cálido, sangriento, vean esta derivación sangriento, sacrificio, o sea, palabras con la misma raíz, y liturgia se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. O sea, él dice el cristianismo al final no es más que una prolongación de la religión indígena, porque así como los indígenas hacían sacrificios a los dioses, ofrendaban cadáveres, ustedes saben que eso ocurría, también el cristianismo al final va a ser lo mismo, por la gran cantidad de gente que va a morir en nombre de Cristo, ¿no? Entonces vemos claramente este intertexto y estos elementos históricos, ¿no? Y esta comparación muy bien lograda que hace Carlos Fuente entre la religión cristiana y la religión de los indígenas. Y aquí siento también que hay un aspecto un poco irónico, porque los españoles decían que venían a América a presentarle a Dios, a difundir la fe
la fe católica, que América eran regiones donde no había dioses, donde las personas no creían en nada, y me parece un poco irónico porque en realidad sí creían, ellos tenían sus propios dioses, simplemente los españoles le traen un dios nuevo, pero al final un dios que no es tan diferente al dios de ellos, porque también en nombre de la fe se ha matado y se seguirá matando. Entonces vemos esa crítica bastante sutil, pero presente, enterrada dentro del texto. Entonces vemos que este texto tiene, por tanto, muchas capas. Es un texto complejo, no es tan fácil de entender. Luego dice, los aspectos caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Ven aquí una clara alusión a lo que se dice la Biblia, el intertexto bíblico nuevamente, que defiende la caridad, el amor, poner la otra mejilla. Dice, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso. Hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Entonces vemos aquí esta hipérbole, esta exageración, ¿no? Que hace alusión que para poder creer un hombre en México, un México tan corrupto, obviamente que hay también críticas sociales, prácticamente hay que matarlo, ellos tienen que dar su vida a sacrificarse, ¿no? Y ser como una especie de ídolo, como lo fue el mismo Jesucristo hasta cierto punto. También hay una enumeración, ¿no? De todos estos elementos, los aspectos caridad, amor y la otra mejilla en cambio son rechazados. Hay una enumeración de elementos y es el lenguaje hiperbólico. Y también se hace un poco alusión a la soledad de nuestro personaje, porque nos vamos a dar cuenta que él está solo en su vida, ¿no? Vean que él no tiene familia, no habla de su hijo, ni a sus padres, ni a su esposa. Entonces también vemos aquí un poco de soledad en el personaje, que además es un personaje que se siente como vomitado por la sociedad, ¿no? Un poco como repudiado por la sociedad. Luego dice, Pepe conocía mi afición desde joven por ciertas formas de arte indígena mexicana. Esto va a ser muy importante porque ya nos va a empezar a decir lo que le va a pasar al personaje. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros, vean esta enumeración, ¿no? Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Tenochtitlán. ¿Acaso por esto le gusta relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas? Por cierto, que busco una réplica razonable del chacmol desde hace tiempo. Y hoy Pepe me informa de un lugar en La Lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Entonces ya nos está diciendo que le gusta coleccionar este tipo de elementos, ¿no? De la cultura mexicana. Y esto va a ser muy importante porque le va a cambiar la vida, ¿no? La compra de este cachivache, de este ídolo. Vemos aquí algunas alusiones geográficas, alusiones históricas, ¿no? A lugares de México, ¿okay? Aquí los puse en amarillo. También vamos a ver que un poco de dato del personaje que tiene una afición que es coleccionar, o sea, él es coleccionista, ¿no? De cosas. Y no de cualquier cosa, de cosas indígenas, ¿no? Le gusta todo eso. Luego dice, un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente perturbación de las labores. He debido consignarlo al director, a quien solo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmo a mis costillas el día entero, todos en torno al agua. Entonces, veamos que esta broma es una prefiguración de la simbología del agua, porque vamos a ver que este chacmol es quien es el dios del agua, es el dios de la lluvia. Y también el rojo, recuerden ustedes que en literatura simboliza la muerte. Entonces, esto es importante porque dice, un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina. Vean que no lo pintó de amarillo ni de verde, sino de rojo, que significa muerte, sangre, violencia. Entonces también nos va anunciando que obviamente Filiberto va a morir. No sabemos bien por qué, pero va a morir, ¿no? Y hace esta mención, aquí hay un elixir, ¿no? Y con este elixir se interrumpe la mala palabra, ¿no? O sea, es una ofensa, pues para no poner la palabra vulgar, el escritor obviamente pues solo pone las primeras letras y esos puntitos, que lo que indica que esto es una palabra vulgar. De hecho, a mi comunidad mexicana me gustaría saber qué significa, ¿no? CH, puntito, ¿no? Es obviamente una palabra mexicana, ¿no? Que además no voy a pronunciar tampoco por el tema del canal y la censura que hay en YouTube. Pero si saben ustedes qué significa CH, no es interrupción, me encantaría saber en los comentarios, ¿no? Porque vivo en Nicaragua y no sé, pero sí sé que es la interrupción de una ofensa, una palabra ofensiva, ¿no? Hoy domingo aproveché para ir a La Lagunilla.
Encontré el chacmol en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate, ¿no? Aquí hay una ironía, en la barriga al ídolo para convencer a los turistas de la sangrienta autenticidad de la escultura. Marchante es vendedor, ¿no? Gente que está normalmente en los mercados vendiendo, ¿no? Entonces, aquí también hay una crítica social, ¿no? Que estas personas mienten y engañan normalmente a los turistas, ¿no? Y que él pues se ha encontrado este chacmol que llevaba tiempo buscando y obviamente lo ha comprado, ¿no? Y que la persona que se lo ha vendido pues le ha puesto un poco de salsa de tomate para que la gente cree que es sangre, ¿no? Luego dice, el traslado a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí, por el momento en el sótano, mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol vertical y fogoso. Ese fue su elemento y condición. Pierde mucho mi chacmol en la oscuridad del sótano, allí en un simple bulto agónico, y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. Entonces vean ustedes aquí algunos datos importantes, vean ustedes que ya él no dice el chacmol que compró, sino mi chacmol, ¿ok? Básicamente está personificando a este chacmol como si fuera casi una persona, no dice mi chacmol que le pertenece. Y también dice aquí que él tiene un cuarto de trofeos donde pone estos cachivaches y que obviamente él le está buscando espacio para colocar este chacmol, ¿no? Que además le ha encantado. Y vean ustedes que luego dice, pierdo mucho mi chacmol en la oscuridad del sótano, allí en un simple bulto agónico, y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. Entonces, vean ustedes que casi chacmol es como una persona que le está exigiendo tener un espacio en el sótano, recibir luz, y luego vamos a ver cómo el chacmol va a ir cobrando vida, va a salir del sótano, va a tomar la cocina de la casa, las habitaciones, y se va a ir apropiando cada vez más del espacio de nuestro personaje principal. Luego dice, el comerciante tenía un foco que iluminaba verticalmente en la escultura, recortando todas sus aristas y dándole una expresión más amable. Habrá que seguir su ejemplo. O sea, aquí también hay algunas alusiones a la corrupción social del mercader que le mintió y le vendió esto como si tuviera sangre, que ya sabemos que no. Vemos aquí el tema de la personificación, de la humanización de chacmol, porque vamos a ver a lo largo del texto que se va volviendo humano. Y luego vemos el sótano, que es significativo porque allí va a depositar a chacmol y representa el mundo de lo infrahumano. Y luego vamos a ver cómo chacmol va a salir de ese sótano y va a comenzarse a apropiar de todas las otras áreas de la casa, ¿no? Luego dice, amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina y se desbordó. Corrió por el piso y llegó hasta el sótano sin que me percatara. Vean aquí claramente esta imagen visual, se descompone la tubería, no se sale el agua. El chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron. Hay una personificación de las maletas como si pudieran sufrir el tema del agua, lo cual indica que se inundaron las cosas y que probablemente las maletas se le malearon, ¿no? A lo mejor no son de cuero de verdad. Todo esto en día de labores me obligó a llegar tarde a la oficina, ¿no? O sea, aquí nos está contando que un día se rompió la tubería, que todo se inundó, hay una imagen visual allí. Y vean ustedes cómo ya va personificando a chacmol, porque no lo ve como una cosa, sino que dice, chacmol resiste la humedad, casi como si fuera una persona, ¿no? Cada vez lo va a ir humanizando más. Luego dice, vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas y el chacmol con lama en la base. Entonces vean ustedes aquí el uso del artículo el, que genera una separación con respecto al uso de mi, que está arriba, y que va a indicar que él va a comenzar a tener miedo hacia ese ídolo, ¿no? Ya no va a ser mi chacmol, sino cada vez va a ser el chacmol, y se va a separar del ídolo que le va a comenzar a destruir la vida, ¿no? Entonces luego dice, desperté a la 1, había escuchado un quejido terrible, no hay una imagen auditiva, pensé en ladrones, pura imaginación. Luego dice, los lamentos nocturnos han seguido, vean estas imágenes auditivas, no sé a qué atribuirlo, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado inundando el sótano. Entonces, una clara alusión de nuevo al tema de la lluvia, al tema del agua,
porque sabemos que Chacmol es el dios de la lluvia, ¿no? O el dios de agua. Luego dice, el plomero no viene, estoy desesperado. Del departamento del Distrito Federal más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado, vaya una cosa por otra. Entonces también aquí está haciendo alusión de que hay inundaciones en su casa. ¿Por qué? Porque Chacmol nuevamente es el dios del agua. En ese momento él no lo ha comprendido muy bien, pero Chacmol, como vive del agua, está atrayendo esas inundaciones y está rompiendo las tuberías porque se alimenta del agua. Luego dice, secaron el sótano y el Chacmol está cubierto de lama, ¿no? Porque estaba lleno de agua y le han salido como unas hierbitas verdes, ¿no? Le da un aspecto grotesco porque toda la masa de la escultura parece padecer de una erisipela verde. Ven aquí un cromatismo con la palabra verde, salvo los ojos que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo que le ha salido a la imagen. Y bien ustedes la repetición nuevamente de la palabra domingo, ¿no? Que indica que ese va a ser un día en que le van a pasar todas las cosas malas al personaje, ¿no? En el domingo va a comprar el Chacmol, en el domingo se va a inundar la casa. Entonces el domingo va a ser una palabra simbólica de tragedia, un día como de mala suerte. Luego dice, Pepe me ha recomendado cambiarme a una casa de apartamentos y tomar el piso más alto para evitar estas tragedias acuáticas. Aquí vemos un epíteto. Pero yo no puedo dejar este caserón. Ciertamente es muy grande para mí solo, un poco lúgubre en la arquitectura porfiriana. Pero es la única herencia y recuerdo de mis padres. Entonces aquí hay una conexión emocional con el protagonista. Después dice, no sé qué me daría ver una fuente de soda con sinfonola en el sótano y una tienda de decoración en la planta baja. Entonces la casa simboliza también su infancia, su familia, y él no quiere vender esta casa. Y vemos también nuevamente esta alusión a que es una persona solitaria, ¿no? Que en esa casa no vive nadie y además es un caserón, no es una casa grande, y él se resiste a venderlo por esa conexión emocional que tiene con la casa, porque ahí nació y ahí vivieron sus padres, ¿no? Quienes obviamente ya murieron. Luego dice, fui a raspar el musgo del Chacmol con una espátula. Parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las 6 de la tarde pude terminar. Vemos esta imagen de él limpiando la piedra, ¿no? No se distinguía muy bien la penumbra. Al finalizar el trabajo seguí con la mano los contornos de la piedra, ¿no? La va tocando. Cada vez que lo repasaba limpiándolo, el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo, era ya casi una pasta. Este mercader de la Lagunilla me ha timado. Entonces, vean que Filiberto va notando la transformación de la piedra a la suavidad, porque yo les comentaba que lo que vamos a ver en la obra es una humanización de Chacmol, ¿no? Entonces es también un elemento fantástico, porque ¿cómo puede ser que una piedra que tú compraste, que un ídolo se reblandezca, o sea, se vaya volviendo casi de carne? Es imposible. Y eso es una de las características del boom latinoamericano y de la escritura de Carlos Fuentes, estos elementos fantásticos, ¿no? Lo mismo vemos, por ejemplo, en la obra 100 años de soledad, ¿no? Cuando nace al final de la obra este niño con cola de cerdo. Entonces son esos elementos fantásticos que son imposibles, pero que menciona obviamente el escritor. Luego dice, su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he echado encima unos trapos. Mañana le pasaré a la pieza de arriba antes de que sufra un deterioro total. Entonces aquí nos está diciendo otra cosa importante, que la estatua va a comenzar apropiándose del sótano, pero luego, para que no se moje y se dañe, él lo va a llevar a otra pieza. Y así vamos a ir viendo otra pieza, hasta que se va a adueñar de toda la casa. Luego dice, los trapos han caído al suelo, increíble. Volví a palpar el Chacmol, se ha endurecido, pero no vuelve a la consistencia de la piedra, ¿no? Aquí hay sucesos paranormales, o sea, e imposibles. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Al apretar los brazos lo siento de goma. Siento que algo circula por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda, el Chacmol tiene vello en los brazos. Entonces, vean ustedes que este elipsis, estos puntitos suspendidos, representan una pausa o una duda de parte del personaje, ¿no? Que ha descubierto algo increíble, que el Chacmol se está haciendo persona, se está haciendo humano. Luego sigue diciendo, esto nunca me había sucedido.
tergiversé los asuntos en la oficina, giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Quizás me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es mi imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito chacmol. Entonces también nos está dando información que la posesión de este chacmol prácticamente le está arruinando la vida, lo está perjudicando en el trabajo, él está cometiendo errores. Vean ustedes que lo dice claramente, ¿no? Tergiversé los asuntos de la oficina, una enumeración, giré una orden de pago no autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Quizás me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito chacmol. Fíjense que ya no es mi chacmol, esa pieza que él compró porque le gusta coleccionar. Luego ya es el chacmol porque hay inundaciones en la casa, porque es el dios de la lluvia. Y luego ya es el maldito chacmol. Entonces, chacmol, ¿no? Lo que está haciendo es destruyéndole la vida, y aquí hay un desdoblamiento de personalidad, una introspección de Filiberto, que se está dando cuenta que el chacmol está contaminando toda su vida. Ha contaminado su casa porque empezó en el sótano, luego se subió a una recámara, luego le está haciendo cometer errores en el trabajo y al final lo va a terminar conduciendo a la muerte. Luego dice: hasta aquí la escritura de Filiberto era la antigua, la que tantas veces vi en formas y memoranda ancha y ovalada. Este es el primer narrador, el amigo que ha encontrado el diario y que está leyendo la historia, ¿no? Y luego dice: la entrada del 25 de agosto, sin embargo, parecía escrita por otra persona, a veces como niño, separando trabajosamente cada letra, otras nerviosa hasta diluirse en lo ininteligible. Hace 3 días vacíos y el relato continúa, ¿no? Entonces vemos nuevamente el regreso del primer narrador y luego vemos el desdoblamiento del personaje en otra persona. Aquí obviamente dice a veces que le va cambiando la letra, que al principio era la letra de su amigo, de Filiberto, pero que de pronto, ¿no?, le empieza a cambiar la letra y que pareciera ser escrita por un niño, ¿no? Y la letra se le torna nerviosa y prácticamente él no entiende lo que dice. Hay 3 días vacíos y el relato continúa. Entonces, esto nos quiere decir que algo le pasó a Filiberto en esos días, algo traumático, una gran tragedia, que ha hecho que altere incluso su manera de escribir en el diario, porque él percibe que le ha cambiado la letra, ¿no? Entonces, luego continúa Filiberto en primera persona. Dice, la presencia de nuestro segundo narrador de nuevo: todo es tan natural y luego se cree en lo real, pero esto lo es más que lo creído por mí. Si es real, un garrafón y más, porque nos damos mejor cuenta de su existencia, o estar si un bromista pinta el agua de rojo. Real bocanada de cigarro efímera, real imagen monstruosa en un espejo de circo. Reales no lo son todos los muertos presentes y olvidados. Vean aquí una antítesis, como recordados versus olvidados. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? Hay una clara alusión a Samuel Taylor Coleridge aquí, ¿no? Porque que habla precisamente de ese tema del paraíso, de los sueños, y que qué pasaría si tuviéramos un sueño, soñáramos con algo concreto y de pronto despertáramos del sueño y estuviera la flor en nuestra mano, que es la prueba de que ese sueño fue realidad también. Entonces vemos también un poco como de locura de parte del personaje, ¿no? Él como que está perdiendo la cordura por toda esta situación que le está pasando con el chacmol, ¿no? Este ídolo que ha comprado, pero que ha comenzado a apropiarse de su existencia. Luego dice: realidad, cierto día la quebraron en 1000 pedazos, una hipérbole. La cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su cuerpo. Océano libre y ficticio, solo real cuando se le aprisiona en el rumor de un caracol marino. Vean ustedes una clara alusión de nuevo al agua, océano libre, ficticio, porque recordemos que Filiberto va a morir ahogado. Entonces nuevamente una prefiguración de su destino que va a estar vinculado con el agua y también vinculado con el agua porque Chacmol al final es el dios del agua, no es el dios de la lluvia. También dice aquí, dice
océano libre ficticio, solo real, y cuando se le aprisiona en el rumor de un caracol marino. Hay un epíteto aquí, y ven ustedes que hay como una especie de crisis existencial, no hay referencias a la muerte, al agua, a la destrucción en mil pedazos. Entonces se ve que la mente de Filiberto está disvariando, ¿no? Que tiene problemas mentales ya en esta parte del cuento. Luego dice, hasta hace 3 días mi realidad lo era al grado de haberse borrado hoy. Era movimiento, reflejo, rutina, memoria, cartapacio, una enumeración de su vida antes de la llegada del Chacmol. Y luego, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o como la muerte que un día llegará, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad. Sabíamos que estaba allí, Mostrenca, ahora nos acude para hacerse viva y presente, ¿no? Entonces, varios elementos, hay enumeraciones aquí, ¿no? Un día soy un hombre de oficina, todo reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Y luego, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, hay una personificación aquí, o como la muerte que un día llegará, ¿no? Hay una comparación con la muerte, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad. Sabíamos que estaba allí, Mostrenca, ahora nos acude para hacerse vivo y presente. Ven que hay una personificación de esa realidad, como si estuviera vivo y presente. Y esto nos está indicando este desdoblamiento del personaje, ¿no? Que primero es un hombre que va a tomar café, que tiene expedientes, que fue a la universidad, un hombre común y corriente, y de pronto él va a comenzar a disvariar, ¿no? Va a tener estas alusiones a la muerte, va a pensar en la destrucción por la influencia del Chacmol, ¿no? Luego dice, pensé nuevamente que era pura imaginación. El Chacmol, blando y elegante, había cambiado de color en una noche, amarillo, casi dorado. Entonces, la figura se va humanizando. Ya vean ustedes que no es de piedra, ya es blanda. Además, hay un cromatismo porque dice que se ha vuelto amarillo, casi dorado, como si fuera de oro, ¿no? Parecía indicarme que era un dios, por ahora laxo, o sea, suave, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Entonces, nuevamente, esa humanización de este Chacmol que cada vez se va haciendo humano, ¿no? Y van a ver qué interesante porque no solo se hace humano, porque en vez de roca tiene piel, sino que va a ir asumiendo todos los defectos humanos también, entre ellos la vanidad, ¿no? Y vamos a ver que va a consumir todos los recursos económicos de Filiberto, porque al irse volviendo cada vez más humano, también se va a volver más vanidoso, más corrupto, más destructivo, y vemos claramente esta crítica, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Luego dice, y ayer por fin un despertar sobresaltado con esa seguridad espantosa de que hay 2 respiraciones en la noche. Vean cómo ha personificado el Chacmol, ya él está consciente que el Chacmol está vivo, que está respirando, ¿no? De que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. ¿Cuál es el otro pulso? El del Chacmol, que ya se hizo humano. Sí, se escuchaban pasos en la escalera. Pesadilla, vuelta a dormir. Ven ustedes aquí esta elipsis, ¿no?, cómo interrumpe la narración. Y luego continúa. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso, a sangre. Vean esta imagen olfativa muy fuerte, ¿no? El cuarto olía a horror, a incienso, a sangre. Con la mirada negra recorrí la recámara hasta detenerme en 2 orificios de luz parpadeante, en 2 flámulas crueles y amarillas. Entonces, vean cómo ha personificado el Chacmol, incluso tiene ojos, son crueles, amarillos y lo están mirando fijamente. Casi sin aliento encendí la luz. Y la realidad, ¿no? Ahí estaba Chacmol. Vean ustedes que ya no utiliza artículo, ya no es mi Chacmol, ya no es el Chacmol. Ahí estaba Chacmol, se aleja inmediatamente el personaje, lo cual significa que está aterrado, siente miedo. O sea, cuando nosotros usamos los adjetivos, los artículos, hay un sentido de cercanía. Por ejemplo, mi casa, mi carro, el niño, la niña. Pero cuando él dice, ahí estaba Chacmol, quiere decir que lo horroriza, obviamente, verlo convertido en un ser humano. Ha pasado de la piedra a ser humano. Luego hay una enumeración porque dice Chacmol, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaron los 2 ojillos casi viscos, muy pegados al caballete de la nariz triangular. Hay una imagen visual de cómo es el Chacmol. Tiene 2 ojitos viscos pegados al caballete de la nariz triangular. O sea que también
las características fisionómicas del chacmol son las de un indígena mexicano, ¿no? Los dientes inferiores mordían el labio superior, inmóviles. Solo el brillo del cazuelón cuadrado sobre la cabeza, anormalmente voluminosa, delataba vida. Chacmol avanzó hacia mi cama, entonces empezó a llover. Y vemos claramente esta imagen visual, nos imaginamos a él viendo horrorizado al chacmol, convertido en realidad, o sea, se ha vuelto carne, se ha vuelto una persona. Y vemos el simbolismo de la lluvia, porque dice que cuando lo ve convertido en humano empieza a llover, porque Chacmol es evidentemente el dios de la lluvia. Y esto está directamente conectada con la manera de morir de Filiberto, porque no muere atropellado por un carro, con un ataque cardíaco, sino que muere ahogado en el agua. Entonces, lo que nos intenta transmitir el texto es que el Chacmol lo ha asesinado, ¿no? Vamos a ver cómo. ¿Cómo lo llevó a ahogarse? Entonces, luego dice: recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la secretaría, con una recriminación pública del director y rumores de locura y hasta de robo. Esto no lo creí. Viene nuevamente el primer narrador, que es el amigo que está leyendo el diario de Filiberto, y también esto está muy conectado con los eventos que cuenta Filiberto, ¿no? Que él está perdiendo la razón, obviamente, porque si es un día y la estatua que compró está convertida en un hombre real, que tiene carne humana, entonces un poco pues la gente dice que se estaba volviendo loco y también que estaba robando, ¿no? Entonces luego dice: sí, pude ver unos oficios descabellados preguntándole al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de Recursos Hidráulicos para hacer llover en el desierto. Entonces hay un flashback, él dice: sí, es verdad, yo recuerdo que tuvo un comportamiento errático. Entonces hay como un flashback de este primer narrador, ¿no? Porque está brincando, si ustedes se fijan, de narrador a narrador, ¿no? Por eso hay que estar pendiente qué es lo que es la narración del amigo de Filiberto y lo que dice Filiberto, y esto lo podemos identificar con las comillas, ¿no? Luego dice: no supe qué explicación darme a mí mismo. Pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes de ese verano habían enervado a mi amigo, o que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Entonces también aquí nos está personificando esta casa en la que vive, ¿no? Diciendo además que Filiberto no tiene criados, no tiene familia, o sea que es una persona solitaria. Y también nos dice que vive en una casa prácticamente abandonada, ¿no? Y él dice: puede ser que haya comenzado a perder la razón, porque además ha hecho cosas extrañas. Vean siempre cosas relacionadas con la lluvia o con el agua, porque dice, preguntándole al oficial mayor si el agua podía olerse, ¿no? Una nueva mención al agua, hay un gran simbolismo: agua, lluvia, mar, océano. Entonces vemos ese simbolismo del agua. Lo dice ofreciendo su servicio al secretario de Recursos Hidráulicos para hacer llover en el desierto. Y aquí vemos una cosa interesante, una necesidad de Filiberto de tener agua. ¿Por qué? ¿Por qué Filiberto está tan obsesionado con el agua? Por el Chacmol, ¿no? Que es el dios del agua. ¿Y qué le va a pedir a Filiberto que le lleve agua? Porque Chacmol se alimenta del agua. Luego dice: los apuntes siguientes son de fines de septiembre. Luego viene Filiberto de nuevo, o sea, nuestro segundo narrador. Chacmol puede ser simpático cuando quiere. Un glú de agua embelesada. Aquí hay una onomatopeya, guglu, ¿no? Que está tomando. Sabe historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales, nuevamente mención del agua, lluvia, y el castigo de los desiertos. Cada planta arranca de su paternidad mítica. El sauce es su hija descarriada, los lotos sus niños mimados, su suegra el cacto. Entonces vean ustedes que está contando que el Chacmol le cuenta historia. Aquí la relación no es mala en este momento. Le cuenta historias sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales, el castigo de los desiertos, las plantas, ¿no? Le cuenta que el sauce es su hija, los lotos los niños, su suegra es el cacto. También aquí hay un poco de humor, una alusión a que pues las suegras son como un cacto, un poco desagradable. Y hay una enumeración de todos los elementos que le cuenta el Chacmol. Y también hay elementos fantásticos, ¿no? ¿Por qué? Sabe historia de los monzones, de la lluvia, el castigo de los desiertos. Son cosas fantásticas. Y vean ustedes también cómo se maneja este cambio de narrador.
y lo podemos identificar por el uso de las comillas, ¿no? Entonces aquí arriba está el amigo y luego está Filiberto, ¿no? Que nos está contando todo esto. Luego dice, lo que no puedo tolerar es el olor extrahumano que emana de esa carne que no lo es, de las sandalias flamantes de vejez. Entonces aquí nos está describiendo, ¿no?, cómo es el chacmol, y además hay una imagen olfativa porque vean que dice que no puede tolerar el olor extrahumano, ¿no?, que emana de esa carne que no lo es, de las sandalias flamantes de la vejez. O sea que tiene peste este ser, ¿no?, con risa estridente, porque además ya se ha vuelto como malvado. Chacmol revela cómo fue descubierto por Le Prongué y puesto físicamente en contacto de hombres de otros símbolos. Entonces hay también una alusión histórica bien interesante porque Chacmol, ¿no?, que es el dios de la lluvia, ha sido atribuido o es representado a través de esta estatua descubierto por Le Plongeon, y dice él que no está como muy contento con esa representación que hicieron de él. Es una alusión histórica, porque dice luego, su espíritu ha vivido en el cántaro y en la tempestad. Hay una personificación aquí. Naturalmente, otra cosa es su piedra y haberla arrancado del escondite maya en el que yacía es artificial y cruel. Creo que Chacmol nunca lo perdonará, ¿no?, porque obviamente este hombre es un arqueólogo que lo descubrió y se lo llevó a un museo en París, ¿no? Él sabe de la inminencia del hecho estético. Entonces, el dios de la lluvia, ¿no?, de los mayas fue asignado a esta figura que se llama Chacmol, que es esta figura recostada. Y esto podría también representar una confusión histórica que ofendió al dios, porque ¿qué garantiza que realmente el dios de la lluvia haya sido representado a través de ese chacmol, de esa figura? Entonces dice que él no está contento con esa representación que hicieron de él, porque a lo mejor él se siente más bello, porque ya él está comenzando a volverse vanidoso. ¿Por qué? Porque ya está comenzando a ser humano. Luego dice, he debido proporcionarles a Polio para que se lave el vientre, que el mercader, al creerlo azteca, lo untó de salsa ketchup. No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlanoc, y cuando se enoja, sus dientes, de por sí repulsivos, se afilan y brillan. Entonces hay una alusión mitológica porque esta es la versión azteca de Chacmol, ¿no? Entonces hay como una especie de ironía. También hay un momento de metaficción ahora, porque vean que este uno dice que Filiberto no explica en qué lengua se entendía con el chac. Entonces aquí vean ustedes que hay la aparición, un momento de metaficción, ¿no?, como un cuento en otro cuento, porque pareciera que de pronto este es un documento como un research paper, un documento de investigación y no un cuento, y que de pronto hay estas indicaciones para llenar vacíos de información. Entonces, se ve esta metaficción, incluso casi como esta fusión de texto literario, porque es cuento o es un paper de investigación, es un ensayo esto, ¿no? Entonces, vemos esa unión, ¿no? Luego dice, los primeros días bajó a dormir al sótano, desde ayer lo hace en mi cama. Entonces, poco a poco, vean cómo el chacmol de verdad se va apoderando de la casa. Empieza en el sótano, luego sigue con la cama, luego se va a apoderar del dinero de Filiberto porque lo va a hacer que compre agua y cada vez que gaste más, ¿no? Entonces luego dice, hoy empezó la temporada seca. Ayer desde la sala donde ahora duermo comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Hay una imagen auditiva aquí. Luego dice, subí, entreabrí la puerta de la recámara. Chacmol estaba rompiendo las lámparas, hay una imagen visual, los muebles. Al verme saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. O sea que él tiene miedo. Luego bajó jadeante y pidió agua. Todo el día tiene corriendo los grifos. No queda un centímetro seco en la casa. Nuevamente el simbolismo del agua, ¿no? Porque Chacmol es el dios del agua y vive del agua, la necesita. Entonces, el agua además también simboliza eso, vida, fuerza y también destrucción. Entonces luego dice, tengo que dormir muy abrigado y le he pedido que no empape más la sala, ¿no? Entonces vean ustedes cómo nuevamente hace alusión que prácticamente lo ha ido desplazando de la casa. Ahora prácticamente ya se ha movido de su cuarto, se ha ido a la sala porque el chacmol se ha comenzado a apoderar de los diferentes lugares de la casa, ¿no? Y además Chacmol, como vive del agua, ha inundado la casa porque el agua es como su comida, como su alimento, ¿no? Luego dice, el chac inundó hoy la sala. Exasperado le dije que lo iba a devolver al mercado de la lagunilla.
Tan terrible como su risilla, horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o de animal, fue la bofetada que me dio con ese brazo cargado de pesados brazaletes. Entonces vean ustedes aquí, hay un símil o comparación y también vemos esa imagen de que lo ha golpeado, ¿no? Como él le ha reclamado por todo lo que está haciendo, porque está gastando agua, porque está destruyéndolo todo, con ese brazo cargado de pesado brazalete le ha lanzado una bofetada a Filiberto. Vemos esa fuerte imagen visual y luego dice, debo reconocerlo, soy su prisionero. Mi idea original era bien distinta. Yo dominaría a Chacmol como se domina un juguete y un símil o comparación. ¿Era acaso una prolongación de mi seguridad infantil? Pero la niñez, quien lo dijo, una interrogación retórica, es fruto comido por los años. Vean ustedes, ¿no?, cómo construye esta hipérbole y también personifica, ¿no?, sus recuerdos de niñez, y yo no me he dado cuenta. Entonces aquí vean cómo está conectando su evento presente con su niñez de pronto, ¿no? Luego dice, ha tomado mi ropa y se pone la bata cuando empieza a brotarle musgo verde, ¿no? Entonces aquí obviamente hay un fluir de conciencia, ¿no? Porque él nos está compartiendo lo que él siente, lo que ve, ¿no? Y que el Chuck se ha humanizado al punto que ya no quiere estar desnudo, sino que le ha tomado toda su ropa, se ha puesto la bata, ¿no?, para cubrirse, se está volviendo vanidoso. El Chacmol está acostumbrado a que se le obedezca desde siempre y para siempre. Hay un sentido ahí muy hiperbólico. Yo, que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme ante él, ¿no? Entonces prácticamente Filiberto, su voluntad, su espíritu, se ha convertido en el prisionero del Chacmol, que está dominando todo. Mientras no llueva, y su poder mágico, vivirá colérico e irritable. Entonces vemos que el Chacmol en este proceso de humanización se va cada vez volviendo más vanidoso, se arregla más. Entonces, bastante coherente con el ser humano, ¿no? Que mientras más humanos somos, más defectos tenemos, y al Chuck irse humanizando, cada vez también se vuelve como más cruel. También hay un sentido irónico de burla, porque vean que dice, mientras no llueva y su poder mágico, vivirá colérico e irritable. Entonces está haciendo alusión, un poco irónico, no que eres el dios de la lluvia, ¿por qué no generas que llueva? Entonces también aquí hay un poco de burla a estas creencias indígenas en ese momento, y esto es normal, no es una crítica a las creencias en México, sino un reflejo de estas creencias, ¿no?, que hábilmente Carlos Fuentes está metiendo dentro de su texto. Luego dice, hoy decidí que en las noches Chacmol sale de la casa. Siempre al oscurecer canta una tonada chirriona y antigua, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces a su puerta y como no me contestó, me atreví a entrar. No había vuelto a ver la recámara desde el día en que la estatua trató de atacarme. Está en ruinas. Y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Entonces, vean esa fuerte imagen olfativa, ¿no? Se concentra ese olor a incienso, a carne, y obviamente la carne simboliza el sacrificio. Luego dice, pero detrás de la puerta hay huesos. Vean lo que ha descubierto. Hay huesos, huesos de perros, de ratones y gatos. Eso es lo que roba en la noche el Chacmol para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Entonces vemos esas imágenes auditivas y nos está revelando que el Chacmol, además de alimentarse del agua, se alimenta de animales, los mata, se los come, ¿no? Come perros, ratones, gatos, y que esos son los terribles ruidos que cuando él está dormido escucha, ¿no?, que es el ruido de los animales cuando se los está comiendo. Luego dice, febrero seco. Chacmol vigila cada paso mío. Me ha obligado a telefonear a una fonda para que diariamente me traigan un portaviandas. Pero el dinero sustraído de la oficina ya se va a acabar. Entonces vemos una fuerte conexión con lo que mencionó el amigo arriba, que incluso lo habían acusado de robo. Entonces parece que sí, que él de verdad ha estado robando dinero de la oficina porque ha perdido la cordura por la influencia de Chacmol. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero cortaron el agua y la luz por falta de pago, ¿no? Entonces, prácticamente el Chacmol está succionando todos sus ingresos. Vemos esa conexión con la destrucción del personaje, el robo, que lo hayan despedido, y este ser que se ha ido apoderando de su vida y también de su mente y que lo tiene completamente subyugado. Luego dice, pero Chacmol ha descubierto una fuente pública a 2 cuadras de aquí. Todos los días hago 10 o 12 viajes por agua y él me observa desde la azotea. Dice que si intento huir me fulminará.
¿no? Hay esta imagen bastante también hiperbólica, porque también es dios del rayo. Entonces está diciendo que además de ser dios del agua, es dios del rayo y por eso le tiene tanto miedo porque lo puede matar con un rayo. Una clara hipérbole, exagerado, ¿no? La situación. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas. Hay una elipsis, una interrupción del discurso. Como no hay luz, debo acostarme a las 8. Ya debería estar acostumbrado al chacmol, pero hace poco, en la oscuridad, me topé con él en la escalera. Sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada y quise gritar. Entonces, vean ustedes también esta imagen táctil, ¿no? Porque nos imaginamos que cuando tocó al chacmol, sintió que sus brazos estaban fríos, helados, porque obviamente está muerto. Sintió las escamas de su piel y sintió terror, miedo. Entonces hay una imagen táctil aquí que nos transmite mucha incomodidad a nosotros como lectores. Luego dice, si no llueve pronto, el chacmol va a convertirse otra vez en piedra. He notado sus dificultades recientes para moverse. A veces se reclina durante horas, paralizado, contra la pared y parece ser de nuevo un ídolo inerme, por más dios de la tempestad y el trueno que se le considere. Entonces, nuevamente hay otro elemento fantástico, porque dice que en la etapa de sequía, Chacmol se está nuevamente dejando de ser humano, no se está como no hay agua y el vir del agua, el agua es lo que lo convierte en humano, como hay sequía, se está volviendo casi de nuevo de piedra, ¿no? Hay un elemento fantasioso aquí. Luego dice, pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme, como si pudiese arrancar algún líquido de mi carne. Obviamente el simbolismo de la carne, ¿no? Como si le pudiera arrancar la carne y como si Chacmol fuera un dios azteca que está sacrificando a Filiberto, ¿no? Una clara alusión a los sacrificios que se hacían en México por parte de las tribus indígenas. Luego dice, ya no tienen lugar aquellos intermedios amables, durante los cuales relataba viejos cuentos. Creo notar en él una especie de resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar. Los vinos de mi bodega se están acabando. Chacmol acaricia la seda de la bata. Quiere que traiga una criada a la casa. Me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Entonces, claramente, Chacmol cada vez se vuelve más humano y quiere cosas mejores. Ya quiere una bata de seda, quiere tener una criada que le haga la comida, que le limpie. Filiberto le ha enseñado a usar jabón, loción, o sea que cada vez, como él se va humanizando, se va volviendo más cruel también, más vanidoso, más como nosotros, los seres humanos. Entonces, una clara crítica a nosotros como sociedad. Luego dice, incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el Chac cae en tentaciones, si se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado por el poder aplazado del tiempo. Pero también me pongo a pensar en algo terrible. El Chac no querrá que yo asista a su derrumbe, no querrá un testigo. Es posible que desee matarme. Entonces, vean ustedes aquí que ya vamos conectando la muerte inexplicable de Filiberto nadando con el Chacmol, ¿no? Y ya aquí él está avisando que tiene miedo que Chacmol lo asesine, ¿no? Luego dice, vuelve a hablar Filiberto, hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chac para huir. Me iré a Acapulco. ¿Ven? La conexión con el Acapulco que está al inicio. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para conseguir trabajo y esperar la muerte de Chacmol. Sí, se avecina. Está canoso, abotagado. Yo necesito asolearme, nadar y recuperar fuerzas. Me quedan 400 pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda. Que se adueñe de todo Chacmol, ¿no? Mini hipérbole. Que se adueñe de todo Chacmol. A ver cuánto dura sin mis baldes de agua. Entonces hay también un sarcasmo y nos queda claro que Filiberto está aterrado, que quiere huir de su casa. En su casa está ese Chacmol que es cruel, vanidoso, que se ha apropiado de todo. Le ha quitado los jabones, las lociones, le ha quitado el sótano, le ha quitado la cama, ¿no? Se ha ido apropiando de su propia vida y él está harto, ¿no? Entonces él va a huir de Chacmol y vamos conectando nuevamente con ese inicio. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise pensar más en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México pretendí dar coherencia al escrito.
relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las 9 de la noche llegamos a la terminal, aún no podía explicarme la locura de mi amigo, o sea, no podía explicarse por todo eso extraño que había leído en el diario. No hay un primer narrador, volvemos a ese primer narrador amigo. Luego dice, contraté una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto y después de allí ordenar el entierro. A pesar de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo en bata de casa con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Quería cubrir las arrugas con la cara polveada, o sea, tenía maquillaje. Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido. Entonces aquí esta enumeración de cómo él abre la puerta, el amigo de Filiberto, y descubre para su sorpresa que efectivamente Chacmol está allí metido en la casa de su amigo de Filiberto, pero me llama mucho la atención la imagen visual, que es una crítica directa al corazón a la sociedad mexicana, porque dice: el Chacmol se ha ido humanizando gracias a la influencia de los blancos. Recordemos que Chacmol era un indígena y se ha puesto loción barata, quiere cubrir sus arrugas con maquillaje, tiene la boca embarrada de lápiz labial, ¿no? Está coqueto y el pelo daba la impresión de estar teñido. No sé, entonces aquí hay una ironía, un aspecto circular que conecta directamente con el inicio del cuento y evidentemente una crítica a la sociedad mexicana. Porque ¿quiénes son las personas que usan loción barata, que se cubren las arrugas con maquillaje, que se pintan el lápiz labial, que se ponen el pelo rubio? ¿Quiénes? Pues dice Carlos Fuentes, las personas que están en México, que en realidad, aunque tienen sangre indígena, tratan de adoptar todas estas costumbres españolas, todas estas costumbres de los blancos y quieren como ocultar su verdadera identidad, su verdadera raíz. Y en México hay mucho esto, ¿no? Esa lucha entre los mexicanos que son más blancos y entre los mexicanos que son pues más como yo, por ejemplo, o sea, que se ven más mestizos, ¿no? Entonces, básicamente, él también está dándole en el corazón a muchas cosas. Vean cómo ha criticado la religión, vean cómo ha criticado la presencia de un Dios, ¿no? Que es carne, que necesita el sacrificio. Vean cómo compara este Dios cristiano con el Dios de los mayas, de los aztecas que cometían sacrificio humano. Y finalmente remata con este golpe directo a la cultura mexicana, que está criticando que en México la gente quiera volverse blanca, o sea, ponerse perfume del extranjero, que se hagan cirugías, que usen maquillaje, ¿no? Como una especie de máscara para cubrir su verdadera identidad, que su verdadera identidad es que tienen sangre indígena. O sea, me parece que es un cuento maravillosamente bien construido. Se los dejo como siempre en el link de la descripción. Me encantaría saber si ustedes sí habían leído este cuento de Carlos Fuentes. A mí me encantó. Lo descubrí hace poco y lo leí y me encantó. Es un cuento complejo, con muchas capas, ¿ok? Yo les recomiendo que si lo están analizando, si están haciendo un ensayo del Chacmol, vean este video, descarguen el material, lean el cuento unas 3 veces para ir identificando todos estos elementos simbólicos. Por ejemplo, un tema para el ensayo podía ser la presencia de la muerte en el cuento Chacmol, o el desdoblamiento de la personalidad en la obra Chacmol, o los problemas mentales o psicológicos que se ven en la obra de Chacmol, o el uso de las máscaras, esa crítica directa a la sociedad mexicana, al hecho que cada vez se quiera europeizar, ¿no? También está la presencia de la religiosidad, esa crítica bastante sutil, pero que está allí al Dios cristiano, que es un Dios de sangre, de muerte, que exige sacrificio. Vemos un poco esos elementos mitológicos, la cultura de México muy enraizada dentro del cuento. Así que me parece que está súper bien logrado, de los mejores cuentos que me he leído de Carlos Fuentes. Si quieren que analice otro cuento de Carlos Fuentes, por favor déjenmelo saber en la casilla de los comentarios. Recuerden suscribirse, regalarme un like, compartir este video con otras personas que estudian español o literatura. Y recuerden también que si quieren contratar mis servicios como tutora personalizada, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme, al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de $99.99 al mes. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.